Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de la columna de opinión semanal. En este día 26 de octubre, que para muchos, para una parte importante del país, dicen por ahí que cerca del 80%, la marraqueta fue más grande, más crujiente y el café supo más dulce esta mañana. Efectivamente, ayer se realizó el tan esperado y tan ansiado plebiscito nacional, que había estado en duda, ya había sido suspendido en una oportunidad producto de la situación sanitaria que enfrentábamos a propósito de COVID-19 y que luego había estado en entredicho también producto de los mismos avances y el mismo estado de la situación sanitaria del país y también por la situación de seguridad. Recordemos que a una semana del plebiscito, cuando se conmemoraba el primer aniversario del llamado estallido social del 18 de octubre, hubieron varias voces que llamaban a mantener la calma, a no celebrar, a no congregarse, e incluso también se argumentaba desde el punto de vista sanitario, y particularmente el ministro de Salud, doctor Enrique París, mencionado que si la gente salía a celebrar probablemente en una semana más, es decir, ayer domingo, podría haber un rebrote de coronavirus, con lo cual mucha gente podría no haber ido a votar. Recordemos que semanas antes también se habían estado agudizando los conflictos y se habían estado produciendo episodios de violencia, ¿no? Recordemos las iglesias quemadas hace una semana atrás, recordemos la revelación de la identidad del carabinero que estaba infiltrado en las organizaciones sociales del Dormida, recordemos hace unos pocos días antes de eso, el episodio en que Carabineros empuja a un joven por el puente del Pionono del río Mapocho. Todos estos aspectos que estaban configurando un escenario en que finalmente la realización del plebiscito quedaba en entredicho o que generaba una sensación de miedo y angustia y de temor en mucha gente, en muchos chilenos y chilenas, que pensaban y se cuestionaban realmente si ir a votar o no. Pero como no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, llegó el 25 de octubre y se realizó el plebiscito en un contexto nunca antes visto, con medidas sanitarias excepcionales a propósito de nuestro estado sanitario y el cuidado que tenemos que tener frente a un posible rebrote del COVID-19, con medidas como por ejemplo que no se permitía la entrada a personas al interior de los recintos de votación que superara las 10 personas por mesa, ¿no? Con un sistema de facilitadores que implementó el CERVEL que pareciera haber funcionado de forma bastante fluida en la mayoría de los recintos, con una conducta cívica impecable, llamativa, muy participativa por parte de la población, y que es ahí donde hay un primer triunfo, me parece, ya que en nuestra comuna de Tiltil, bueno, en general a nivel nacional aumentó la cantidad de personas que fueron a votar, y particularmente en nuestra comuna de Tiltil votaron más de 8.000 personas, lo cual significa un aumento sustancial respecto de la asistencia a las votaciones en los últimos procesos eleccionarios, el 2016 y el 2017, en que votaban entre 6.000 y 7.000 personas. Hay ahí un primer triunfo. La ciudadanía, los vecinos de Tiltil y esto ocurrió en todo el país, además, acudieron masivamente a votar, a expresar su sentir frente a la consulta que se hacía de escribir o no escribir una nueva constitución. Llama poderosamente la atención también que la cantidad de votos nulos y blancos, particularmente en la elección de aprobar o rechazar escribir una nueva constitución, fue sumamente bajo, lo cual indica que finalmente frente a este tema, la población en general no dejaba mucho lugar a dudas o no dejaba mucho lugar a posiciones intermedias, es decir, claramente se notó un triunfo
consistente, categórico de la opción del apruebo, que viene a marcar sin lugar a dudas una premisa para cualquier tipo de, o para toda la actividad política de aquí en adelante, más allá del proceso mismo de la elección o de la creación de la nueva Constitución. ¿Por qué? Porque finalmente acá tenemos un resultado que nos dice que el país decidió escribir una nueva Constitución. Y eso va a suceder durante el próximo año 2021, porque antes hay que elegir a los miembros de la Convención Constitucional, que fue la opción que también ganó, y eso va a suceder en abril, en conjunto con las elecciones de alcaldes y concejales y con la elección por primera vez de gobernadores regionales. Todo esto es un proceso. Sin embargo, con el apoyo popular, con estas características tan contundentes a la opción del apruebo, finalmente hay un pie forzado para todo lo que se vaya a hacer de aquí en adelante y debería estar influido debería incidir en proyectos, por ejemplo, que se están discutiendo actualmente, como el retiro del segundo 10% de los fondos de capitalización individual de las AFP. Hay una pregunta que ha rondado desde ayer y hoy día también en todos los medios de comunicación, y es la evaluación finalmente más clásica y la pregunta que cae un poco de cajón después de todas las elecciones. ¿Quién ganó y quién perdió? Y frente a esta pregunta siempre existen bastantes frases hechas y que las hemos escuchado, por cierto, desde que comenzaron a aparecer los resultados ayer por la tarde, como que ganó el país, o es el país el que ganó con este ejercicio de democracia, con este ejercicio, con la realización de este plebiscito en medio de una pandemia y sin absolutamente ningún incidente que lamentar, sin ningún episodio de violencia política, de violencia callejera, de manifestaciones, como los que se venían dando días anteriores a la realización del plebiscito. ¿Ganó el país? Sí, es cierto, pero finalmente también este tipo de lecturas hay que tenerlas, las lecturas de los resultados hay que hacerlas cuidadosamente. Ganó el país, debemos trabajar unidos y en paz, ¿no? Son dos de los argumentos que se esgrimen y que hemos escuchado con más frecuencia en las últimas horas luego del resultado del plebiscito. Mientras tanto, distintos panelistas, representantes de distintos sectores, tratan de comprender los resultados y elaborando esta frase. Hay una cuestión que me parece un poco fundamental, y es que si uno analiza el mapa, ¿no?, en una imagen que también ha sido bastante difundida, la opción del rechazo ganó en la región metropolitana solamente en 3 comunas: Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, lo cual da una muestra absolutamente clara de la concentración de una opción y de una opinión política, incluso geográficamente. Si uno cruza ese dato, además, con un índice como el índice de desarrollo humano, que mide, ¿no?, la calidad de vida de las distintas comunas de Santiago, nos encontramos que también estas mismas 3 comunas, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, se encuentran en las que tienen mejores condiciones de vida. Si lo contrastamos con indicadores como la cantidad de áreas verdes por habitante, nos encontramos que las mismas 3 comunas, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, tienen los mejores índices o la mayor cantidad de áreas verdes por habitante. Es decir, las personas que viven en esas 3 comunas, que finalmente optaron mayoritariamente por la opción del rechazo a escribir una nueva constitución, lo hacen de una forma súper lógica, porque finalmente a ellos no les desacomoda, no les incomoda el actual orden imperante. Y por lo tanto, si no les incomoda, si no les resulta hostil, si no les impide su desarrollo, ¿por qué cambiarlo? Es una cuestión más o menos lógica.
El problema es que en el país existen más de 350 comunas. Y que en 3 comunas la gente tenga un buen nivel de vida implica que en el 99% restante de las comunas la calidad de vida no es óptima, no es buena. No hay una buena cantidad de áreas verdes por persona, no hay no hay lugares de esparcimiento, no hay suficientes centros de atención de salud. Y no estoy hablando solo de hospitales, estoy hablando de consultorios, estoy hablando de los SAM que brindan atención, por ejemplo, de salud mental. No hay suficientes centros culturales y centros comunitarios donde la gente pueda desarrollar sus capacidades. Y así vivimos en un escenario donde en la mayoría de los territorios del país la gente simplemente vive para trabajar. Uno de los discursos que venía aparejado con la opción del apruebo tenía que ver con la dignidad, ¿no? Apoyar el proceso hasta que la dignidad se haga costumbre. Cuestión que parece una demanda súper justa y es un poco evidente que es hacia allá donde hay que caminar, en el entendido de que todo el país, todos los ciudadanos deberíamos poder tener acceso, aunque sea a oportunidades de tener una mejor condición de vida, que no sean a costa de nuestro propio sacrificio, ¿no? Sin embargo, esa situación no se da y es lo que provoca el descontento. Cuando volvemos a la pregunta de quién ganó y quién perdió, claramente hay un triunfo de los sectores más populares en hacer sentir su voz. Hacer sentir su voz y hacer notar, esta vez, por una vía absolutamente institucional, por una vía absolutamente pacífica, digamos, básicamente para que las personas que condenan, ¿no?, la expresión más intuitiva, la expresión con más rabia, la expresión que finalmente es la que produce algunas barricadas, la que tiene una expresión más violenta, ese sentir del pueblo de injusticia que se expresa violentamente y que es ampliamente condenado, no tiene lugar cuando el mismo mensaje se está haciendo llegar por una vía absolutamente pacífica e institucional. Y ese mensaje no es otro que el país que tenemos que construir, el país en el que debemos vivir de aquí en adelante, no se puede construir con los cánones que mencionábamos anteriormente. No se puede construir, no se puede seguir adelante si solamente 3 comunas de más de 350 son las que viven con dignidad. El resto de las comunas, aun cuando aspiremos a vivir y a desarrollar nuestras vidas hasta que la dignidad se haga costumbre, tenemos un gran problema porque en muchos de nuestros territorios no se conoce la dignidad. No conocemos y creemos que finalmente tenemos muchos menos derechos de los que realmente nos competen. Se ha hecho también un llamado reiterado a la paz, ¿no? Y la paz es un concepto complejo. Para muestra un botón, fíjense en todas las personas que han recibido el Premio Nobel de la Paz y muchos de ellos han participado activamente en conflictos bélicos. Es decir, la paz no es la ausencia de violencia, la paz es lograr una estabilidad después de ganar un conflicto, ¿no? Sucedió en Chile cuando terminó la guerra civil en 1891, en que el bando vencedor decidió instalar un sistema que es llamado por algunos autores como la paz oligárquica, por otros comúnmente es tratado como el régimen parlamentario, que no es otra cosa que una reunión de parlamentarios que pertenecían al bando de los vencedores y que acordaron no producir cambios en el país y, dicho en términos bastante coloquiales, arreglarse entre ellos. Tú no me molestas a mí, yo no te molesto a ti y vivimos todos aquí con mejores condiciones de vida que el resto de la población y ellos que se jodan, ¿no? Ganan los sectores populares, pierde
la institucionalidad política representada en los partidos tradicionales especialmente, toda vez que luego del triunfo del plebiscito y particularmente con la opción del apruebo, lo que se rechaza y lo que cae y lo que termina de caer es un discurso aislado de buena crianza, un discurso que hemos escuchado tantas veces, ¿no? Bueno, partiendo por el ya clásico de la violencia no es la forma, hagamos reformas pero en la medida de lo posible, ¿no? Y en este caso, el triunfo categórico del apruebo lo que viene a poner la lápida al contraargumento, es decir, al lema del rechazo, que era rechazar para reformar, ¿no? La idea de rechazar para reformar, como argumento lógico, tenía algunas ventajas, ¿no? Si uno sigue ese mismo argumento, el argumento decía, bueno, queremos hacer cambios ahora y no luego de un año, no luego de que se forme la convención constitucional, no vamos a esperar a que esa convención constitucional redacte una nueva constitución, no vamos a esperar o no queremos esperar a que esa constitución sea validada y entre en vigencia, queremos los cambios ahora. En términos absolutamente racionales es una ventaja. Sin embargo, y ahí es donde digo que el discurso se agota, un 80% de la población de este país con derecho a voto no creyó que los sectores que proponían rechazar la nueva constitución y hacer las reformas lo fueran a cumplir. Ejemplo, varios, y el más reciente de ellos fue el rechazo dentro de la misma actividad parlamentaria del proyecto de educación sexual integral, ¿no? Un proyecto que venía a reformar los planes de educación sexual, que se llama Educación Sexual Integral, y que fue rechazado aún teniendo mayoría porque la Constitución exige que un cambio de ese tipo tenga una mayoría aún mayor, una mayoría aún más desproporcionada. Ejemplo más relevante, cuando se votó la reforma al Código de Agua, en que se pedía aprobar por 2/3, más de 2/3. Y aun cuando se cumplió exactamente eso, toda vez que habían 24 senadores a favor del cambio y 12 senadores en contra, no pudo prosperar el cambio porque se necesitaban más de 2/3, no exactamente 2/3. Con estos antecedentes que son concretos, no es especulación, no es mentira, es lo que la gente está viendo, acudió a las urnas y sistemáticamente rechazó la idea del rechazo, valga la redundancia. No creyó en el discurso de rechazar para reformar, cuestión que además es sumamente lógica, toda vez que ese discurso está en manos y fue pronunciado por las mismas personas que durante años, durante décadas, han tenido la posibilidad de generar reformas y no lo han hecho. ¿Qué nos iba a hacer creer que en esta oportunidad sí se iba a concretar? Nada, absolutamente nada, y por eso es que se termina votando por el apruebo. Pero creo que también es sumamente importante analizar qué es lo que nos está diciendo la población de Chile cuando, además del apruebo, vota porque la nueva constitución sea redactada por un organismo cuyos miembros sean elegidos en su totalidad por votación popular. Nuevamente, analicemos el contraargumento, ¿no? La opción de la convención mixta esgrimía fundamentalmente dos argumentos para votar por la convención mixta. Uno, que era muy caro, es decir, ¿para qué pagarle a todos los integrantes de esta convención que iba a redactar la Constitución cuando puedo pagarle solo la mitad? ¿Por qué? Porque los demás son parlamentarios en ejercicio y a ellos ya les estamos pagando, por lo tanto no habría que pagarles de nuevo. El argumento de que es muy caro se va por la borda. Cuestión que también tiene asidero en la realidad. Recordemos que hace no más de 2 semanas el Estado le perdonó una deuda de impuestos a Julio Ponce Lerú, el yerno de Pinochet, por una cantidad estratosférica que alcanzaba para hacer una convención constitucional y bastantes cosas más.
El segundo argumento que es rechazado por la votación de la Convención Constitucional es el hecho de que para escribir una constitución hay que ser especialista, hay que ser de estas personas que saben, ¿no? ¿Y quiénes saben más de leyes? Los parlamentarios, ¿no? Por lo tanto, es una buena cosa que esa convención hubiese estado compuesta por una mitad de parlamentarios. Sin embargo, esos argumentos, junto con además el del tiempo que iba a demorar en redactarse la nueva constitución, pierden validez frente a otros argumentos como la posibilidad concreta de los ciudadanos y de las ciudadanas de Chile de elegir a sus representantes por votación popular. Esos argumentos de que se requiere especialista y de que es muy caro pierden relevancia frente a un argumento novedoso, por cierto, como es la paridad, porque con la convención mixta no estaba asegurada la paridad. Y lo que nos ha dicho el pueblo chileno, las ciudadanas y ciudadanos de este país que fueron a votar el día de ayer, es que quieren que el organismo que redacta la nueva constitución sea un organismo paritario. ¿Quedan deudas? Absolutamente. Quedan un montón de deudas. Quedamos en deuda, por ejemplo, y la deuda del sistema legislativo, particularmente el ejecutivo con este pueblo, quedan en deuda con los cupos reservados para los pueblos originarios. Es una materia que aún no está definida. Y tenemos una tremenda deuda y que es un problema que va a haber que solucionar en algún momento. Y es que la elección de los delegados constituyentes, los delegados constitucionales, los miembros de la Convención Constitucional que se va a elegir en abril, se van a elegir utilizando el mismo método que se utiliza para elegir diputadas y diputados. Es decir, un sistema de votación proporcional con un sistema de reparto por cifra repartidora. Ese sistema tiene algunas ventajas como que promueve la acción y la asociación de distintas personas con afinidades en común y que formen listas. Tiene la desventaja, y es la gran deuda pendiente, de que eso hace que el presentar candidatas y candidatos sea mucho más fácil para los partidos tradicionales, los nuevos partidos y los conglomerados políticos en general, que para ciudadanos comunes y corrientes, que es una deuda. Se han creado mecanismos, se ha bajado la exigencia de la cantidad de firmas necesarias para inscribir candidatos, se ha avanzado en permitir que los independientes puedan presentar listas también, ¿no? Y operar dentro del sistema como una lista, lo cual les permite tener mejores posibilidades de elegibilidad. Sin embargo, es un punto en el que todavía estamos al debe. ¿Se solucionó algo con la votación de ayer? Inmediatamente no. De hecho, es apenas el inicio de un camino que sigue su recorrido con la elección de los delegados constituyentes, en donde tal vez más importante aún que el empezar a ver cómo va a ser la salida o qué forma va a tener la Constitución, es importante comenzar a dar los debates en cada territorio, en cada junta de vecinos, en cada asamblea, en cada agrupación cultural, en cada colegio, entre los apoderados, en cada familia incluso, acerca de cuál es el país que necesitamos y cuáles son los temas que debiese tratar esta Constitución. Porque si algo nos ha dejado claro la elección del día de ayer, y es un grito enorme, y ojalá lo escuchen quienes tengan que escucharlo, que el país no puede funcionar sin considerar a esa enorme masa de trabajadoras y trabajadores que están pasando por una situación compleja luego de la pandemia, que tuvimos que enfrentar la pandemia o gran parte de ella con nuestros propios ahorros previsionales, que estamos en el segmento de la gente que gana menos de 500.000 pesos al mes, que es la mitad de este país, no es una cifra menor. Y esas personas tienen que ser protagonistas de este proceso.
esto acá no puede volver a suceder lo que pasó con el proyecto de la concertación y la transición política a la democracia. Esto no puede venir acá un llamado de que, bueno, ya se realizó el plebiscito, ahora todos vayan a sus casas y nos vamos a encargar los políticos profesionales. Eso es lo que no puede suceder porque tras décadas de que la actividad política del país, legislativa del país, descansara en los políticos profesionales, lo que nos encontramos es una situación que de un día para otro, por el alza de 30 pesos en el pasaje del metro, no dio más y desató la crisis social y política más grande que ha vivido este país desde el golpe de Estado. Con esta reflexión despedimos la columna de hoy y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.